Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que corresponde al área de comunicación. Ya en clases pasadas hemos visto el inicio y la evolución de la literatura peruana, desde la época prehispánica con la literatura quechua, pasando por la literatura de la conquista, viendo al Inca Garcilaso de la Vega, pasando por la literatura de la colonia y en la clase del día de hoy vamos a ver la literatura de la época de la emancipación. No sin antes comunicar y advertir que deben seguir mandando sus tareas al correo electrónico, adjuntando una fotografía de ustedes y además se le va a añadir la plataforma de Microsoft Teams, donde se va a añadir ahí actividades, cuestionarios, exámenes o tareas que tienen que desarrollar dentro de la hora de clase. Dicho esto, vamos con la clase del día de hoy denominada Literatura de la Emancipación. Vamos a comenzar a contextualizar. Durante el siglo XVIII, el dominio español comenzó a resquebrajarse en sus colonias americanas, ya que se comienza a sentir el ideal de libertad, nación y patria en las colonias. Como antecedentes se tuvo la Revolución Francesa y también la independencia de los Estados Unidos, que eso va a motivar e incitar el deseo de los criollos peruanos en independizarse. Este contexto o esta literatura de la emancipación comprende los años que abarcan desde 1780 hasta el año 1830. Durante los inicios se tiene como antecedentes, aproximadamente en el año 1780, la rebelión de José Gabriel Condoncarqui, más conocido como Túpac Amaru, que ya desde el inicio de esta etapa alienta y motiva a sus compatriotas a liberarse del yugo y de la corona española. Entonces, el contenido de esta literatura fue la noción de patria, libertad, el sentimiento indígena de revolución. Se comienza a sentir y a gestar el ideal patriótico, donde los literatos, con sus ideas y sus escritos, van a comenzar a gestar la idea de libertad e independencia. Pero vamos a ver cuáles fueron las características de este periodo o literatura de la emancipación. Tenemos prácticamente tres importantes: patria, el sentimiento indígena y el deseo de libertad. Vamos a ver la primera de ellas, la patria. La palabra patria tenía una clara connotación o significado anti-español. Todo lo referente a patria durante ese periodo fue anti la corona, anti España, porque reflejaban el dominio y la opresión al pueblo peruano. Vamos a ver otra característica que es el deseo de libertad, que está muy fuertemente marcado, ojo, porque era el objetivo primordial de los literatos en escribir sus ideas, sus textos con el afán de libertad. Y finalmente, como última gran característica, está el sentimiento indígena. ¿Por qué? Porque a través de la emancipación significaba el resurgimiento de la cultura aborigen incaica frente al dominio español. Era como una especie de levantamiento a todos los antepasados que fueron caídos por toda la dominación española. Entonces, esos tres elementos van a marcar los temas y las características de esa literatura emancipadora. Vamos a ver también que durante todo este periodo se escriben algunos géneros literarios. Vamos a comenzar a mencionar algunos de ellos. Uno de ellos fue la oda. ¿Qué es la oda? La oda es una composición poética que busca ensalzar o engrandecer un hecho heroico o a un personaje heroico también, que haya dado mucho o que tenga un ideal sobre patria o sobre los temas de la emancipación. La obra cumbre de este periodo con respecto a la oda fue La Victoria de Junín, compuesta por Joaquín Olmedo, dedicada a ensalzar la obra e ideal del libertador Simón Bolívar. Vamos a ver otro género literario, las fábulas, que tuvieron su origen en la Grecia clásica. Las fábulas fueron muy apreciadas durante el periodo neoclásico francés del siglo XVIII y también se da en el Perú, ya que mediante sus narraciones transmite las enseñanzas, tiene un fin didáctico y moralizador. En este contexto aparece la fábula de Mariano Melgar, donde no solamente hace fábulas, sino también crea los yarabíes y se le considera a Melgar el precursor del romanticismo peruano. Pero a Melgar lo vamos a ver en una clase posterior, solamente a él, porque hay motivo de hablar de su vida y obra. Vamos a ver a otro género literario
¿Qué es el ensayo? Muy importante fue el ensayo en la gesta libertaria. ¿Por qué? A finales del siglo XVIII, las ideas precursoras se difunden fundamentalmente a través del ensayo y tuvo su manifestación en la obra de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán llamada Carta a los Españoles Americanos. Este ensayo fue muy importante para que se enmarque el ideal, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica, publicada en el año 1972, donde el autor, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, expone la realidad del virreinato en 4 palabras: ingratitud, injusticia, servidumbre y desolación. Esta obra fue una invitación y una arenga para los ciudadanos americanos, evidentemente para los peruanos, y no solamente Perú, sino para todos los latinoamericanos que estaban bajo el dominio español. Hemos dicho que el ensayo fue un gran género literario, más aún porque en el año 1791 nace y se funda el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano va a ser un gran periódico, el primer periódico importante de todo el Perú, ya que desde el año 1791 va a crear un hito en toda la idea independentista, porque ahí se van a escribir todos los textos y especialmente ensayos de estos literatos que no se identificaban, sino que escribían con seudónimos. Ojo, era publicado y editado por estos jóvenes literatos que pertenecían a la sociedad amantes del país. Este periódico se difundió o tuvo su apogeo durante los años de 1791 hasta el año 1795. Es así como la literatura peruana había nacido y se manifestó en poetas, periodistas, narradores y oradores con el espíritu de libertad y las ansias de tener una patria, una nación sin la opresión de la corona española. Entonces, pues esto ha sido a grandes rasgos lo que es la literatura de la emancipación. Voy a quedar como actividad hacer una breve biografía de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Vamos al autor ilustrarlo y también vamos a colocar un fragmento o un resumen de su obra Carta a los Españoles Americanos. Y también añadir que tienen que colocar imágenes, fotografías referentes al Mercurio Peruano. Dicho esto, nos vemos en una clase Zoom y va a quedar como actividad para la siguiente clase una actividad que se va a desarrollar en la plataforma de Microsoft Teams. Nos vemos eventualmente en una nueva clase virtual de literatura. Nos vemos.